¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Yo, en lo personal, digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos, en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, donde vamos a estar hablando de las reuniones que hay por estas horas, los encuentros que hay por estos momentos, claro, la conformación de las comisiones, el gran tema por lo que atraviesa hoy la Cámara de Diputados de la Nación, también se da en el Senado Nacional, en el Senado se está dando de manera más formal. Hoy Diputados tiene más reuniones informales entre diferentes diputados, entre algunas autoridades de bloques que también tienen comunicación telefónica, pero lo cierto es que hoy el Congreso está pensando más en la conformación de comisiones que en la tarea de desarrollar en los días que restan de debate en este periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación y mirando más a largo plazo, un largo plazo de 2 semanas nada más, que sería el 1 de marzo con lo que va a ser la inauguración por parte del presidente Alberto Fernández de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República Argentina. Allí sí comenzarán ya las discusiones con los proyectos que presenten los diputados, que presenten los senadores, que presente el propio Poder Ejecutivo Nacional y mientras tanto aguardando el gran tema, la definición del gran tema, algunos dicen para fines de este mes de febrero, otros están señalando después del 1 de marzo, pero antes del 20 de marzo, que es la llegada al Congreso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas en esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bueno, bien. Sí. A ver, me parece que está todo supeditado a esto último que vos decías, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que estar aprobado antes del 22 de marzo, que es la fecha en la cual la Argentina tiene que pagar, tiene que hacer un nuevo desembolso al Fondo Monetario Internacional. Y no solo eso, sino que a finales de marzo se termina el entendimiento con el Club de París, por el cual el Club de París le dio un perdón, un waiver a la Argentina. Y si no arregla con el Fondo Monetario Internacional, en abril la Argentina entraría en default con el Club de París porque tampoco tiene capacidad para pagarle. Claro. Con lo cual me parece que todo está supeditado a cómo se mueve esto. Hoy habló el ministro de Economía, Guzmán, habló con la agencia Tela y dijo que va a mandar el proyecto al Congreso de la Nación y que va a mandar el proyecto con todas las planillas, que no hay nada secreto en el acuerdo porque hay algunos sectores del Congreso, diputados, que hablan de cláusulas secretas entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional respecto del acuerdo que se quiere firmar. Hoy hubo reunión también en el board del Fondo Monetario Internacional para tratar de discutir el caso Argentina de manera informal. No es de manera formal, no vas a tener un resultado formal de ese encuentro, pero se aceleró todo. ¿Para qué? Para que la intención del gobierno es, como vos bien decías, el 2 de marzo a más tardar, entre el proyecto de ley al Congreso de la Nación y, por lo que a mí me cuentan,
entre en la Cámara de Diputados primero. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Una buena información que tiene David respecto al ingreso del proyecto, porque hasta hace pocas horas se venía hablando si el proyecto entraba por diputados, si el proyecto entraba por el Senado. Uno de los temas parece ya empezar a esclarecerse aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, sí, con expectativa, viendo a ver qué está tramando cada espacio. Hay mucho diálogo interno, incluso en Juntos por el Cambio todavía no se produjo esa gran reunión, se reunió UCR, se reunió el PLO, y mucho de lo que escuchamos es queremos conocer la letra chica, es la respuesta a todo lo que nosotros preguntamos, van a aprobar, no van a aprobar, van a bajar al recinto, no van a dar cuenta, queremos ver la letra chica. Pero también se escucha en el oficialismo eso. Eso lo dijo también José Mayans en el Senado. Por lo tanto, también está este factor que recién comentaba David. ¿Hay algo que no se sepa? ¿Hay alguna cláusula que la vamos a ver el día que llegue el proyecto? Bueno, Guzmán dice que no. El oficialismo todavía espera, quiere ver el papel. Por ahora, compás de espera, tanto en Senado como en diputados, con esto de la conformación de las comisiones. Claro, me parece que lentamente es lo que se está empezando a dar ya es dejar de lado cualquier otro tipo de proyectos. Recordemos que 18 temas, 18 proyectos habilitados por parte del Poder Ejecutivo para tratar por parte del Congreso en este periodo de sesiones extraordinarias que culminan el próximo 28 de febrero. Me parece que lentamente se está corriendo ya desde los diferentes sectores políticos cualquier discusión sobre cualquier otro proyecto y empiezan a enfocarse oficialismo y oposición en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, claramente. Me parece que no hay mucho espacio para otra discusión. No hay espacio, me parece, y las agendas están concentradas en eso. Aparte, muchos de los proyectos de los 18 proyectos que están para ser tratados en extraordinarias, implican movimientos presupuestarios, y esos movimientos presupuestarios también están atados a lo que signifique el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina tiene que reducir su déficit, por lo menos es lo que se ha planteado y lo que ha planteado el ministro de Economía, Guzmán, que es lo que va a hacer. Entonces, frente a eso, también me parece que los ánimos están puestos en mirar solamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya de por sí tiene una discusión entre qué es lo que tiene que ser el acuerdo. Si es solamente el pedido de autorización al Congreso de la Nación respecto de el endeudamiento, de la toma de un crédito de 45.000 millones de dólares, o la toma de crédito y el plan económico que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahí hay dos visiones. Recuerden que hubo diputados que decían, bueno, cuando llegue esto nosotros vamos a modificarlo. Bueno, ahí hay dos visiones respecto de cómo tiene que ser el proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo entiende que solamente tiene que mandar el pedido de autorización para la toma de deuda, que eso implica la ley que se aprobó hace 1 año y medio atrás en el Congreso, que había mandado el ministro de Economía, Guzmán, que implicaba que todos los créditos que tome la Argentina, todos los acuerdos que tome la Argentina con organismos internacionales de crédito, caso del Fondo Monetario Internacional, tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Claro. Y discusiones, puertas hacia adentro de cada uno de los bloques, puertas hacia adentro de cada una de las bancadas, en los bloques mayoritarios o en los interbloques, hablamos de Frente de Todos, hablamos de Juntos por el Cambio. Dania, hay una discusión interna respecto a qué postura, y más allá de que haya la mayoría de voces acompañando la iniciativa, ya se avisoran o abstenciones o votos en contra. Exactamente. Esas son alternativas o ausencias también. O ausencias, claro. Alguna alternativa más elegante también. Bueno, ese tema de cuál va a ser la postura, por ejemplo, tenemos un encuentro el próximo viernes del radicalismo, que ya viene teniendo discusiones internas. Va a ser UCR más Evolución el próximo viernes en Santa Fe, un encuentro federal, van a asistir autoridades, los bloques legislativos, y seguramente este tema va a estar presente. No es
un blanco-negro dentro, por ejemplo, del radicalismo. Pero hay algunos puntos que creen que merecen ser discutidos. Esto puede ser una instancia de diálogo y también estamos a la espera de esta convocatoria de Sergio Massa, que viene postergada, que iba a ser una semana, después iba a ser la semana pasada, todavía no se concretó, con los jefes de los bloques. No solo para la conformación de las comisiones, sino para también ver un poco las perspectivas de este 2022. Todavía no hubo un arranque formal del año, pero bueno, hay que esperar también el mensaje del 1 de marzo. Claro, y ya también empieza a hablarse. ¿Qué temas pueden estar incluyéndose en lo que va a ser el discurso, el mensaje del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa? Y mucho tiene que ver este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el día de hoy, Victoria Tolosa Paz, la diputada del Frente de Todos, en una entrevista que yo le realicé antes de venir para acá, para Diputados TV, me señalaba que ellos esperan que el acuerdo por lo menos ya esté alcanzado para fines de febrero, es decir, para la próxima semana. Ya tener algún dato, digo, esto no fue en off, fue en una nota. Finales de febrero. Bueno, de esa manera cerraría este cronograma de llegar al 22 de marzo. Sí, y va a ser el punto central del mensaje del presidente en ese caso. Claro, sí, sobre todo si logra ese acuerdo antes del 1 de marzo, es el tema central. Si la discusión finalmente se da en la bicameral de deuda, más pasar por los dos recintos, con voluntad se llegaría antes del 22 de marzo. Si no está ese entendimiento para finales de febrero, los tiempos parlamentarios sabemos que llevan hay algunas cosas que se pueden acelerar, que se pueden negociar también, pero tiene sus tiempos, sobre todo de la convocatoria. Desde que tenemos sesiones presenciales nuevamente, eso no es tan sencillo de convocar, de que estén todos acá, de las dos cámaras. Pero bueno, si Victoria Tolosa Paz dice eso, debe tener buenas fuentes. Claro, y además todos van a querer tener la palabra del ministro de Economía, de Martín Guzmán. Van a querer que venga al Congreso, obviamente, y si es la comisión bicameral, vendrá una vez sola. Eso también acelera los tiempos. Sí, acelera los tiempos. Presupone que con pasar por bicameral no va a tener que ir a otras comisiones cuando salte de una cámara a la otra, con lo cual entraría directamente al recinto en el Senado, por ejemplo. Y eso, digo, teniendo en cuenta que en diputados puede ser aprobado un tema en comisión y al día siguiente ser tratado en el recinto, pero en el Senado el reglamento establece que hay 7 días entre que es aprobado en comisión y va al recinto, con lo cual ahí los plazos son mayores. Se puede tratar sobre tablas, claramente, pero necesitas un acuerdo un poco grande y los números me parece que no están para ese tipo de acuerdo. Guzmán va a venir a defender el acuerdo. Como vos bien decías, hay sectores que empiezan a hablar y empiezan a adelantar sus votos. Por ejemplo, el diputado López Murphy dijo que iba a dar el quórum, pero que no iba a votar ni la carta de intención ni el programa, porque eso, que ahí es la discusión de lo que decíamos recién. López Murphy dice, yo no voy a votar la carta de intención ni el programa porque eso es responsabilidad y es potestad del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, hay sectores que creen que la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ser aprobado por el Congreso. Hay sectores que entienden que solamente es el pedido de la toma de deuda y nada más. Bueno, López Murphy, en esto que dice, está de acuerdo con lo que dice la Casa Rosada, que es solamente la autorización de la deuda. Pero ya adelantó que votaría en contra. Sí, va a dar el quórum, pero que va a votar en contra. Claro. Bueno, los diputados empiezan también, en este caso los senadores lo mismo, empiezan también a tomar posiciones y las discusiones que se van a dar puertas hacia adentro en los diferentes bloques políticos que ya vienen. Ya desde la semana pasada la Unión Cívica Radical tuvo una reunión de su propio bloque, de los 33 diputados que responden a Mario Negri. El PRO tuvo también su reunión de bloque encabezado por Cristian Ritondo. Allí hay distintas interpretaciones respecto a qué hacer cuando llegue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por el otro lado, también está planteado desde la coalición cívica y la postura que ha adoptado Elisa Carrió, el mensaje que ha dado Elisa Carrió
para su tropa puertas hacia adentro, de acompañar lo que sería el acuerdo, y la discusión también que se da en el Frente de Todos respecto a lo que ha planteado Máximo Kirchner, que ha motivado su salida de la presidencia del bloque, la llegada de Germán Martínez, pero que todavía no está definido de si va a haber rechazo, si va a haber una abstención o si directamente no van a estar en el recinto. Sí, todavía no hay una definición al respecto. Digo, las cuentas que hacen todos es, Martínez está hablando uno por uno con los 117, 118 diputados que tiene el bloque del oficialismo. Hay sectores que ya adelantaron que van a votar en contra. Digo, no hay que olvidarse que el bloque del Frente de Todos también está conformado por otras agrupaciones políticas que no son solamente el peronismo, por ejemplo, la corriente clasista combativa, que sus legisladores dijeron, bueno, nosotros no vamos a votar, y era obvio y era lógico que eso suceda. Bueno, acá la discusión está sobre qué es lo que va a hacer el sector de la Cámpora, el sector que responde a Máximo Kirchner, porque hasta ahora lo que sabemos es que Máximo Kirchner, por su carta, porque por lo que escribió en su carta, votaría en contra. O por lo menos se ausenta o se abstiene, digo, pero no va a votar a favor. Exactamente. Uno no sabe qué es lo que va a hacer el resto de los diputados de la Cámpora, porque hubo también un encuentro mucho más chico, solamente el sector de la Cámpora, donde ahí la línea que se bajó es, bueno, silencio, esperemos a que lleguen los datos del acuerdo y a partir de ese momento tomamos una definición. Claro, y además se aceptó puertas hacia adentro del Frente de Todos y los diferentes sectores políticos que conforman el oficialismo aceptaron la postura de Máximo Kirchner, de decir, bueno, no estoy de acuerdo con este acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto voy a dejar la presidencia del bloque. Y además planteo que no estoy de acuerdo. Digo, eso lo aceptaron, ¿no? Y lo han reconocido los diferentes sectores. Ahora, yo creo que lo que también no sé si aceptarán si Máximo Kirchner y otros sectores de la Cámpora se ausentan. Directamente no están en el recinto y no exponen en el recinto su postura. Sí, ahí tendrá que ver entender el rol que cumple el oficialismo, los legisladores del oficialismo, que son gobierno y que tienen que gobernar. Hay un sector de la Casa Rosada que lo tomó bien, como decías. Hay otro sector que no lo tomó tan bien porque entienden que si Máximo Kirchner estaba en desacuerdo, en todo caso tendría que haber acompañado en silencio. Y a partir de esa postura seguir adelante. Lo que terminó haciendo es mostrar algo que ya existía dentro del bloque, que me parece que aquellos que siguieron de cerca la sesión del presupuesto lo pudieron ver, la sesión donde se cayó la posibilidad de aprobar el presupuesto para este año. Bueno, ahí pudieron ver que había dentro del bloque del oficialismo cierta ruptura. Bueno, eso quedó mucho más claro con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de proyectos, de iniciativas, porque estamos hablando de un tema que todavía no ingresó al Congreso, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que todavía se sigue discutiendo, que viene encaminado, pero que todavía se sigue discutiendo entre las partes, entre la República Argentina y el Fondo. Pero sí hay proyectos que los diputados ya quieren empezar a discutir una vez que comience el periodo ordinario, es decir, a partir del 1 de marzo. Dani, ¿qué tema nos traes? Bueno, en estos días habíamos tenido un poquito de sequía de proyectos, pero en el último trámite parlamentario hay bastantes novedades de lo último que fue ingresado en la Cámara de Diputados. Ahí está el proyecto de boleta única, sustentable e inclusiva de la diputada del PRO, Dina Resinovsky, porque hoy por hoy todo puede ser sustentable e inclusivo. Claro, hoy todo tiene que ser... Ya no es solo boleta única. No, ya no es solo boleta única, sustentable e inclusiva. Ahora les voy a contar por qué. Bueno, en primer lugar, ya lo venimos tratando con otros proyectos. No son cosas estrictamente nuevas, sino que se les busca dar un nuevo impulso, volver a ponerlo. A veces hay proyectos que pierden estado parlamentario, entonces volver a tenerlo otra vez en carrera, volver a charlar, juntar las firmas. También es importante ver quiénes firman, qué sectores están de acuerdo. Bueno, acá Resinovsky plantea establecer el sistema de boleta única, sustentable e inclusiva para ser utilizada en cada elección con todas las categorías a elegirse para cada comicio, sean de distrito único
o categorías correspondientes a cada uno de los distritos electorales. Hay algunos ejemplos en el interior, pero a nivel nacional todavía seguimos usando la boleta sábana, Claro. que viene según el tipo de elección, pero viene con presidente, bueno, después gobernador, legislador nacional, intendente, concejal, o sea, una cosa larguísima, así, y también con un montón de candidatos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires te viene con 35 candidatos a diputados nacionales, o sea, difícil de ver en el momento que genera elegir. dificultad al elector, porque a veces uno puede tener la intención de votar diferentes fuerzas políticas para los diferentes cargos electivos, Sí. presidente a un partido, Sí. gobernador a otro, la legislatura nacional a otro, y es muy difícil. Uno llega al cuarto oscuro y encuentra esa boleta tan larga y la verdad que termina agarrando una. Una de cada una. Bueno, ahí, bueno, plantea... Habla de lo que sería a nivel visual, espacios, franjas o columnas verticales que delimitan cada una de las categorías y estará dividida en espacios, franjas o filas para cada agrupación. Algo así está usando Córdoba. Que es vos tenés una papeleta enorme con todo y vos vas marcando lo que querés. Claro. Distinto es el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, que es algo bastante particular, acá no hay en la ciudad de Buenos Aires, una urna por cada opción. Claro. Entonces, ¿querés elegir el candidato a gobernador? Bueno, buscás, votás y ponés. Después, el diputado nacional y así. ¿Qué pasa? Eso a las fuerzas mayoritarias no les gusta. Claro. Porque este arrastre es importante. Entonces, si votás el proyecto de gobernador, y bueno, generalmente decanta en que vas votando el resto de las opciones. Bueno, en ese caso no lo permite. También ahí en el proyecto se detalla, a ver, la próxima placa, indica que contiene un casillero en blanco para un casillero más grande, que dice: si así lo desea, la opción de votar por lista completa de precandidatos o candidatos, esta opción de lo que antes era la lista completa, la lista sábana, bueno, con una cruz solucionas votar todo. a todos. Quiero todo, me llevo todo. Claro. Viene la parte sustentable. Las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes deben ser publicadas en afiches o carteles de papel reciclado. Sabemos que el uso de la boleta que tenemos hoy por hoy demanda un montonazo de papel, que además demanda un montonazo de dinero también. Sí, claro. Se está buscando la alternativa porque cada vez que vamos al cuarto oscuro tiene que haber boletas de cada uno de los candidatos en todas las mesas del país. Bueno, eso lo hace caro. Entonces, bueno, también está buscando alternativas desde lo sustentable. Y acá viene la parte inclusivo, incorpora la pizarra inclusiva y sustentable realizadas en plástico reciclado, escritas en sistema braille. También para que al momento de votar se hace de plástico para que sea más sencillo darse cuenta quiénes son las opciones y bueno, incorpora también este beneficio. En los fundamentos, la diputada del PRO habla de que el sistema de votación vigente contiene un conjunto de deficiencias estructurales que afectan el derecho a elegir y ser elegido y también afectan el principio de representación. De acuerdo a un raconto que realiza la diputada en el proyecto, hay más de 100 iniciativas que tienen que ver con estas modificaciones en el sistema electoral que van y vuelven, a veces se logran pequeños cambios. La semana pasada habíamos tratado, por ejemplo, ficha limpia, que es otra alternativa también para modificar el sistema electoral. Hablamos también de cambiar esa posibilidad de intercambiar los candidatos a presidente y vicepresidente de las PASO. Hay un montón de iniciativas que están dando vueltas. A ver si en este año no electoral se puede lograr algún cambio. El 2023, encima con elección presidencial, imposible. Claro. Ya está. Pero bueno, en vista de cómo viene la coyuntura, también viene difícil estos temas que no son económicos, sobre todo. Bueno, pero tiene su lado económico. Esto que decían sobre el costo que tiene la impresión. En las PASO, las últimas PASO del año pasado, el Estado pagó 1.700 millones de pesos. Había 380 y pico de listas. Claro. 1.700 millones de pesos para imprimir las boletas que se repartieron por todo el país.
Digo, esto de alguna manera te aseguraría un recorte desde Sí, eso, claro. desde ese lugar. Y hay muchas fuerzas políticas que dependen también de esos montos Claro. de dinero que el Estado les da para llevar adelante la elección. Sí, claro. ¿No? Bueno, cuando Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior quiso hacer un cambio, arrancó por todo y era la boleta electrónica, incluso. Sí, claro. Hubo en la ciudad, se utiliza en Salta, pero hubo acá alguna prueba en la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema electrónico genera todavía cierta reticencia y por eso está un paso anterior, a ver si se puede lograr esta boleta única de papel. Claro. Y ahí indica, representa un costoso gasto público que podría reducirse con una modificación sustancial que permita reducir y mejorar el proceso de elección. A ver, es como que te intenta convencer... Al momento de la discusión política después es difícil el modelo, si lleva foto, si no lleva foto. Pero creo que el oficialismo podría darle algún impulso desde el punto de vista de lo económico. Claro, así que bueno, vuelven las iniciativas sobre el sistema electoral, la boleta única la conocemos, a ver si se puede implementar para el 2023. Claro, bueno, es un poco, gracias Dani, porque esto es un poco lo que se ha planteado en otros momentos cuando la oposición quiso discutir modificaciones en lo que tiene que ver con el sistema electoral en la República Argentina y casi desde el oficialismo las voces han señalado en un año no electoral es en el cual se tiene que discutir estos temas para no cambiar las reglas en un año en el cual se tiene que realizar la elección. Me parece que sería un paso importante. En Santa Fe está comprobado que está funcionando la boleta única. Ahí había también fuertes discusiones políticas durante pero muchos ahora años. Perotti está movilizando otra vez porque quieren eso de las urnas, todavía no están tan convencidos. Quieren ir al modelo Córdoba. Estos días estuvo trabajando en eso. Bueno. ¿Hay alguna idea? Pero con la idea de buscar una mejora. Mejor, Claro. sí. No Sí, de sí. volver otra vez a las No. listas sábanas. No. Porque las listas sábanas que se habían generado fuertes discusiones, lo mismo que ocurre en las elecciones cuando se dan principalmente en la provincia de Buenos Aires, digo por la cantidad de categorías que hay, porque están los consejos vecinales, porque están los consejos escolares, están los concejales de la localidad, están las autoridades municipales, provinciales, las legislativas, provinciales, nacionales. Se hace una... Sobre todo cuando se junta ejecutivo con legislativo, Sí, como exactamente. sería el año que viene, bueno, viene un montón. Y al momento de votar no es sencillo dilucidar o salvo que tengas bien pensado el voto, entonces por ahí en la opción local a veces elige otra opción Claro. que en lo nacional. Bueno, hay por hacer a lo sumo un corte. Sí. Salvo que hagas una ingeniería y bueno, y recortes y pongas, pero bueno, no es tan sencillo. No, claro, y si no uno tiene que ir armando su voto, pero los partidos políticos tienen que tener por lo menos 20 días antes de la elección ya las boletas. Sí, y a antes veces me parece no. que se repartían más las boletas. Claro. Ahora la verdad que no te llegan. Ahora se dan casi en la última semana. Sí. Sí. Cuando Sí, están antes las se hacía mesitas en campaña con las esquinas. boletas. Claro, ahora no. Ahora, entonces es complicado para el elector. Además, Cuando por llega el- al establecimiento educativo encuentra tantas boletas, bueno, por lo general la que arrastra es la que tiene, digamos, el mayor peso. Sí. O Además, el la presidente boleta de la o el PASO no es la gobernador. misma que la general, o sea, Sí. es toda una impresión nueva porque Sí. después viene esta dice precandidato y tenés que integrar lo que las diferentes opciones de las PASO, o sea, que todo Claro. lo que usaste en la PASO no sirve nada. Sí, también es Claro. cierto que es muy compleja la discusión por el arrastre que tiene, digo, la boleta de papel, la lista sábana, como se le conoce también, el arrastre que tiene, que es lo que veníamos hablando, digo, cuando se vota para presidente, para gobernador, para intendente, digo, esas tres figuras arrastran al resto. ¿Por qué? Porque si no hay que cortar, como decía Daniel, hay que cortar, sacar de un lugar, poner en el otro, a no ser que alguien tenga un conocimiento muy acabado de quiénes son los candidatos de cada una de Claro. los sectores que se está votando, si son legisladores provinciales, nacionales, si son de la comuna, digo, todo eso, en general lo que termina sucediendo es que la figura que más peso tenga dentro de la lista arrastra al resto, y entonces por eso también los partidos políticos de alguna manera son reticentes a la discusión del cambio. Sería una comodidad enorme para todos llegar, marcar con una cruz a quién quiere Claro. votar, a quién no quiere votar. Y no solo para eso, sino imagínense
los resultados de una elección, lo que se tarda en conocer los resultados finales de una elección respecto, contando boleta por boleta, abriendo sobre por sobre, respecto de hacerlo de esa manera. Los fiscales de los partidos políticos, que los partidos políticos más chicos, por ejemplo, que les cuesta conseguir fiscales para todos. Bueno, eso se lo solucionaría. Claro, y sí, lo cierto es que algo van a tener que hacerse. Hay proyectos, hay iniciativas y veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Nos vamos a ir nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy bien, por suerte, lo más bien. Bueno, acá estamos con David, estamos con Daniela. Daniela nos trajo un poco un proyecto, uno más, ¿no?, de los proyectos del PRO, respecto a la posibilidad de boleta única para implementar en las elecciones. Un tema ya reiterado por parte de Juntos por el Cambio para discutir. Este es un año no electoral. Sería un buen momento para ver si se ponen de acuerdo las fuerzas políticas y ver qué pasa con las futuras elecciones. Sin duda, mire, si lo sabré yo, que es un tema reiterado, que soy el autor del primer proyecto de boleta única que se presentó acá en el Congreso en 2006. Yo presenté en ese entonces el primer proyecto y desde entonces vengo bregando para que discutamos y, por supuesto, en la medida de lo posible, aprobemos el proyecto de boleta única, que implicaría un cambio muy importante y muy favorable, muy beneficioso en nuestro obsoleto y vetusto sistema de votación. Claro, y uno cuando habla de beneficioso no lo habla solamente desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico sería beneficioso, pero sería mucho más beneficioso desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de la facilidad para votar. Fíjense que uno de los mayores problemas que presenta nuestro anticuado sistema de votación es el que sufren los partidos más pequeños, que no cuentan con fiscales en todos los establecimientos y a los que les roban la boleta. Es un procedimiento muy fácil de concretar, es una maniobra facilísima de concretar, votos, y bueno, ese problema desaparece con la boleta única, porque es la misma boleta la que se utiliza para votar por cualquiera de todos los partidos que compiten en la elección. De modo que desaparece el problema del robo de boletas. Consecuentemente, desaparece la necesidad de tener, al menos la necesidad imperiosa, de tener un fiscal en cada mesa. Alcanza y sobra con tener un fiscal por escuela o algo por el estilo. Es decir, le agrega a las elecciones un grado de transparencia que hoy en día nuestras elecciones no tienen, sin la menor duda. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Recién hablaba del beneficio para los partidos chicos, pero ¿cuál sería el beneficio para los partidos grandes? Porque generalmente son los más reticentes a encarar cambios por el tema del arrastre, ¿no? No. Aclaremos las cosas. El único partido grande reticente a aprobar la boleta única es el justicialismo. Que eso que quede clarísimo. Nosotros, en Juntos por el Cambio, sean radicales, sean del PRO, sean de la coalición cívica, estamos todos y desde hace muchos años totalmente de acuerdo en que es beneficiosa la boleta única. Y les voy a explicar en términos muy rápidos y sencillos por qué el justicialismo o el Frente de Todos se opone a la instauración de la boleta única. Y es muy fácil, porque ellos son los que roban boletas. Ellos son los que cometen esa tropelía de robar las boletas en las escuelas. Entonces, por eso se oponen a la instauración y a la implementación de la boleta única. Todos los demás partidos estamos de acuerdo en que es el mejor sistema y que sería un gran paso adelante establecerlo. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo corro un poquitito del tema boleta única y lo llevo al Consejo de la Magistratura. Digo, usted es miembro del Consejo de la Magistratura. Corren los plazos. Había intención, por lo menos estaba la intención de discutir en extraordinarias. Será
pareciera que no va a haber muchas posibilidades de discutir en extraordinarias. ¿Llegarían para abril para una nueva ley del Consejo de la Magistratura? Y si eso no fuera posible, ¿qué puede suceder con el Consejo de la Magistratura? Bueno, yo no sé si llegaremos, tendría que ser adivino para saberlo, pero sí sé y soy consciente de que tenemos que hacer el máximo esfuerzo por llegar. El Consejo de la Magistratura, de acuerdo con la sentencia de la Corte, tiene dos alternativas para seguir funcionando más allá del 15 de abril. Una de las alternativas es que el Congreso sancione una nueva ley orgánica que restablezca la composición equilibrada del Consejo, que es lo que deberíamos hacer acá en el Congreso. La otra alternativa, en desmedro de esta, es que se incorporen a partir de mediados de abril 7 consejeros nuevos, es decir, repitiendo la integración del Consejo originario, tal como estaba prevista en la primera ley, en la 24.937. Para que eso ocurra, los abogados tienen que elegir 2 abogadas, los jueces tienen que elegir una jueza, los académicos tienen que elegir un académico, el Congreso tiene que elegir un senador y un diputado, y la Corte Suprema tiene que enviar a su presidente para que presida el Consejo. Y la verdad es que si bien desde el Consejo estamos haciendo todo lo posible para que esas elecciones se concreten, vemos que hay dificultades. Hay dificultades entre los abogados y las instituciones que los representan, hay dificultades en el Consejo Interuniversitario, aquí mismo en el Congreso hay una fuerte discusión respecto a quién o a qué bloque le corresponde nominar a ese senador y a ese diputado que hay que elegir para integrarse al Consejo, de modo que más allá de nuestros deseos, estamos ante la posibilidad de que efectivamente el Consejo se vea paralizado a partir de mediados de abril. Yo no tengo dudas de que de estas dos alternativas que se presentan, la alternativa republicana, la alternativa sana, la alternativa democrática, es que el Congreso sancione una nueva ley. Es decir, a mí me gusta un consejo cuya integración ha sido decidida por el Congreso y no un consejo cuya integración ha sido decidida por la Corte Suprema. De modo que yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para sancionar esa ley. Ahora, si lo vamos a lograr o no, eso ya es más difícil de pronosticar. Ojalá lo logremos. Ahora, Pablo, el Consejo de la Magistratura mañana tiene reunión y pueden avanzar también respecto a estos temas. Bueno, nosotros en el Consejo, digamos, de acuerdo con la sentencia de la Corte, hasta el 15 de abril estamos en condiciones de funcionar normalmente. Recién a partir del 15 de abril, si no hay una nueva ley o si no se integran esos nuevos 7 miembros, el Consejo quedaría paralizado. De modo que por la hora estamos funcionando normalmente. Efectivamente, mañana tenemos un plenario y uno de los temas del plenario va a ser la marcha de esas elecciones para elegir a las abogadas, a la jueza, al académico. Así que, por supuesto, lo vamos a analizar y a discutir. Claro. Y a su entender, digamos, ese lugar que le corresponde a la Cámara de Diputados, ¿a quién le correspondería? Bueno, de acuerdo con la ley originaria, con la 24.937, el cuarto representante de la Cámara de Diputados y del Senado, que sería este caso, porque ya en el Consejo hay 3 diputados y 3 senadores, ese cuarto representante, de acuerdo con aquella ley, le correspondía al tercer bloque en orden de integrantes. El primer bloque en orden de integrantes elegía 2, el segundo bloque elegía 1 y el tercer bloque elegía 1. De modo que si aplicamos aquella ley, le correspondería nominar al senador y al diputado al tercer bloque en número de integrantes, tanto del Senado como de diputados. Ahí
hay una segunda discusión y es si le corresponde al tercer bloque de aquel momento, cuando se eligieron los actuales consejeros, o al momento actual. En principio pareciera que el bloque que debería nominar a esos dos integrantes es el bloque radical, que sería el tercer bloque tanto en el Senado como aquí en la Cámara de Diputados, aunque en el Senado es dudoso si es el radicalismo o el PRO el tercer bloque. Pero bueno, es una discusión que tenemos que saldar aquí en la Cámara en algún momento para poder elegir a esos representantes. Claro, pero lo que sí queda claro que le correspondería, digamos, a un bloque perteneciente a la oposición hoy. Sí, a mí me parece que sí, que efectivamente la discusión estaría entre el bloque del PRO y el bloque radical. Ahora, diputado, hoy es día 16. Estamos justamente en la mitad de los 120 días que dio la Corte, pues fue creo que el 16 de diciembre, la declaración de inconstitucionalidad, y vamos hacia el 16 de abril. Estamos en el medio hoy, ¿no? Y realmente en el Congreso no hubo ningún avance, no hubo, a ver, ¿por qué decimos que no vamos a llegar? En 60 días no hubo ningún avance. ¿Qué se sabe de la Comisión de Justicia? ¿Por qué no se convocó, por ejemplo, para hablar de este tema? Yo sé que estamos hablando del acuerdo con el FMI, pero esto puede ir tranquilamente en paralelo. Por supuesto, debería ir en paralelo. Lo que ocurre, en primer lugar, recuerden ustedes que el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo de reforma de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, que es el cual hay que discutir, tuvo ingreso por el Senado. De modo que en principio es en el Senado en donde debería comenzar la discusión. El problema es que en el Senado, al igual que pasa aquí en la Cámara de Diputados, ni siquiera se han constituido las comisiones. De modo que es imposible empezar a discutir el acuerdo cuando no hay comisiones designadas. Este es un proyecto que ineludiblemente tiene que pasar por la Comisión de Justicia y seguramente por la de Presupuesto, como mínimo, y tal vez hasta la de Asuntos Constitucionales. Bueno, esas comisiones no están constituidas, salvo la de Presupuesto que se constituyó el año pasado, pero la de Justicia y la de Asuntos Constitucionales no están constituidas. Y esa es una responsabilidad claramente del oficialismo. Así que sí, es cierto, estamos muy demorados y es una pena que estemos demorados porque el tiempo se agota y, bueno, cuanto menos tiempo tengamos, menos serán las posibilidades de que aprobemos la ley. Diputados, dos preguntas respecto a esto. La primera es, ¿usted está de acuerdo o formó parte del consenso a la hora de pensar que el presidente de la Corte Suprema tiene que presidir el Consejo? Y la segunda es, ¿existe la posibilidad de que haya una prórroga del plazo que puso la Corte o es inamovible ese plazo? Bueno, respecto de la prórroga, es un poco incierto, habría que pedírsela a la propia Corte o al juez de primera instancia, que ahora recuperó el expediente y es el encargado de ejecutar la sentencia. Yo no sé si la Corte concedería una prórroga, lo veo un poco difícil dado los términos del fallo, porque la Corte en esa decisión, de manera muy concreta y expresa, estableció que si se cumplía el plazo y no se daba ninguna de las dos alternativas, el Consejo dejaba de funcionar, por lo menos el Pleno del Consejo. De modo que lo veo difícil, lo de la prórroga. Y respecto de la presencia o no de un juez de la Corte, nosotros creemos que eso es beneficioso. En primer lugar, así fue acordado prácticamente por unanimidad aquí en el Congreso cuando se sancionó la primera de las leyes, la 24.937, en el año 1998. Y nosotros creemos que la presencia del presidente de la Corte en el Consejo es una presencia virtuosa que debería ayudar a solucionar las divergencias que muchas veces se plantean entre el Consejo y la Corte Suprema, particularmente en materia presupuestaria. Seguramente ayudaría a disminuir o a atenuar a veces algunas internas que hay en el estamento de los jueces o en el estamento de los legisladores. Nosotros realmente creemos y estamos convencidos
de que sería muy bueno. Por otra parte, no hay que perder de vista que la Constitución, en el artículo 114, dice que el Consejo tiene que estar integrado por jueces representantes de todas las instancias. Bueno, no cabe duda de que la Corte es una instancia más de la justicia, es la última instancia, la tercera, la cuarta, según los fueros y las circunstancias, pero es una instancia más. Y por otra parte, está muy claro que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Eso está así claramente establecido en el artículo 108 de la Constitución, y además la Corte lo viene diciendo desde que se instaló en 1862. De modo que, dado que la Corte es la cabeza del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura es un órgano que integra el Poder Judicial, luce muy razonable que el presidente de la Corte presida también el Consejo. Pablo, en eso la postura de Juntos por el Cambio terminó ya unificándose en un solo proyecto, en una sola idea. Así es, así es. Diputado, nosotros tenemos un proyecto unificado que sí que le vamos a presentar al oficialismo cuando empiece la discusión. Diputado, le consulto sobre el tema del, más que nada del acuerdo con el FMI. El PRO tuvo una reunión la semana pasada donde quieren ver la letra chica, quieren ver los detalles. ¿Cuáles son los condicionamientos que imponen ustedes para eventualmente acompañar o por lo menos dar quórum cuando llegue eso a diputados? Bueno, nosotros ya hemos dicho más de una vez que nuestra predisposición es favorable al acuerdo, es decir, es favorable a la aprobación del acuerdo, porque creemos que la otra alternativa, que es el default, es pésima y es la peor alternativa que podría enfrentar el país. Ahora, por supuesto, hemos condicionado nuestro apoyo definitivo primero a conocer el texto del acuerdo, que todavía no lo conocemos, y por supuesto a que ese acuerdo sea un acuerdo razonable, saludable y beneficioso para el país. Y también hemos puesto como condición que la aprobación del acuerdo no implique el aumento o la creación de nuevos impuestos, porque para nosotros eso es un límite infranqueable, lo hemos dicho como una de nuestras promesas en la campaña y como una de nuestras premisas de campaña. De modo que, bueno, primero tenemos que conocer el texto definitivo del acuerdo. Cuando los conozcamos, si el acuerdo lo encontramos razonable, beneficioso para el país y no implica aumento de impuestos, bueno, entonces es posible que lo votemos favorablemente. Diputado, respecto de eso hay una discusión, por lo menos en una parte del gobierno, respecto de lo que tiene que ser el proyecto de ley que se envíe al Congreso de la Nación. Si tiene que ser solamente el pedido de autorización para la toma de una nueva deuda de 45.000 millones de dólares, o tiene que ser el pedido más la carta de intención, más todo lo que tiene que ver con las políticas públicas que va a tener que aplicar el Poder Ejecutivo Nacional y que es potestad del Poder Ejecutivo la negociación. Digo, ¿usted qué entiende que es lo que tiene que enviar al Congreso el Ejecutivo? Bueno, yo entiendo, digamos, la ley, la 27.612, lo que pide que aprobemos en el Congreso es el endeudamiento. De modo que en la medida que el gobierno nos suministre los elementos de juicio necesarios y suficientes como para pronunciarnos respecto al eventual endeudamiento, estará bien. Pero, eso sí, tienen que ser elementos suficientes para poder tomar una determinación en ese sentido. Respecto, le vuelvo a preguntar respecto de eso, digo, ¿qué entiende como elemento suficiente? Porque yo le podría decir, bueno, por ahí elemento suficiente es en los considerandos de la norma, decir, bueno, la Argentina no cuenta con capacidad de pago para hacer frente a desembolsos por 20.000 millones de dólares este año y 20.000 millones de dólares el año que viene. Entonces, frente a eso, recurrimos al Fondo Monetario Internacional, artículo 1, no sé cómo lo escribiría, pero digo, por algo,
Bueno, lo que pasa es que es difícil decir anticipadamente que es suficiente, porque no conocemos el acuerdo. No sabemos si tiene anexos, si no tiene anexos, si hay planilla, si no hay planilla. En fin, cuando el gobierno nos brinde la información, la analizaremos y veremos concretamente y en el caso particular si la juzgamos suficiente. Si no, pediremos más informes hasta que estemos... Salud. Hasta que estemos satisfechos. Claro. Gracias. ¿Hay cierta desconfianza con respecto a las negociaciones del ministro Guzmán? Porque eso suena bastante en el oficialismo. ¿La oposición también tiene dudas sobre que haya cosas que no se conocen? Bueno, yo en general tengo dudas respecto de todo el gobierno, no solamente respecto del ministro Guzmán. Está claro que no es un gobierno que a mí me guste o que me parezca un buen gobierno. Pero bueno, la negociación la tiene que hacer el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Economía, eso no tiene alternativa. Cuando nos manden la información veremos si la consideramos suficiente, con eso trabajaremos. Si la consideramos insuficiente, pediremos la información adicional que corresponda hasta que contemos con los elementos de juicio necesarios. Claro. Bueno, hoy el declaraciones que realizó el ministro de Economía, Guzmán, adelantó, por lo menos que obviamente que el acuerdo va a venir al Congreso sin ningún tipo de cláusula secreta, que toda la información va a estar a disposición de los legisladores nacionales, claro. Exactamente. Va a ser más fácil entonces el trámite y el tratamiento del acuerdo. ¿Y qué expectativas hay respecto a lo que va a ser la apertura de las sesiones ordinarias por parte del presidente Alberto Fernández? Bueno, ese es un tema importante. Nosotros tenemos alguna expectativa respecto de ese discurso que tiene que brindar el presidente el 1 de marzo. Porque el presidente tiene una tendencia y le resulta fácil o tentador hablar mal de la oposición, criticar a la oposición, generalmente diciendo falsedades. Entonces queremos ver, qué dice el 1 de marzo, cómo nos trata, porque la verdad que no nos gustaría o no nos parecería bien que al mismo tiempo que el gobierno nos está pidiendo que acompañemos y ayudemos y aprobemos el acuerdo con el Fondo Monetario, el presidente venga y nos destrate, como suele hacer y como aparentemente le gusta hacer. De modo que en ese sentido va a ser importante el discurso del 1 de marzo y vamos a estar muy atentos al trato que nos dispense el presidente a la oposición en general, no solamente a Juntos por el Cambio. Diputado, ¿considera que tiene que haber dentro de ¿hubo alguna intención del gobierno de reformar algunos aspectos del Poder Judicial? Pero, digamos, no eran precisamente los que la oposición también consideraba, incluso sectores del propio oficialismo tampoco consideraban que eran los correctos. ¿Usted por dónde encararía alguna reforma, modificación del Poder Judicial? ¿Qué cree que es lo urgente? El modo de ver, lo más urgente es lo más fácil, que es poner en vigencia en todo el país el nuevo Código Procesal Penal, que actualmente solo tiene vigencia en las provincias de Salta y de Jujuy, donde se ha aprobado como un código bueno, muy eficiente. Los juicios se han reducido enormemente en su duración, los resultados son excelentes, de modo que esta es una reforma que está a la mano, hay nomás, que es facilísima. Lo único que hay que hacer es reorganizar las fiscalías y algunos tribunales para extender la aplicación del código a todo el país, que ya viene bastante demorada, porque la verdad es que hace ya un tiempo que el código debería haber empezado a tener vigencia en la provincia de Santa Fe y en la de Mendoza, y esto no ha ocurrido. Yo claramente empezaría por allí. Esa es una gran reforma, es muy buena y está dando muy buenos resultados. Sin perjuicio de que hay otras, por supuesto, pero esta es la que yo acometería en lo inmediato. Una consulta, diputado, desde el punto de vista de lo técnico y en lo que tiene que ver con la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si se conforma la bicameral de seguimiento de deuda, ¿la bicameral podría dictaminar y ese dictamen pasar al recinto directamente?
para Digo, achicar los no tiempos, lo veo digo. indispensable. No lo veo indispensable porque no es una comisión que esté destinada a dictaminar. Las que dictaminan son las comisiones permanentes del Congreso. Las bicamerales en general tienen otro cometido, pero a lo mejor no estaría mal contar con una opinión de esa comisión, aunque no resulte vinculante. Ok. Perfecto. Pablo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes, que sigan muy bien. Hasta pronto. Gracias. El diputado Pablo Tonelli, diputado por el PRO, por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Las expectativas que hay en torno a el mensaje del presidente Alberto Fernández, la inauguración del periodo de sesiones ordinarias y, por supuesto, también en dos temas centrales, ¿no? El acuerdo con el fondo y el tema de la reforma judicial, el tema del Consejo de la Magistratura. Sí, el Consejo de la Magistratura, que los plazos también ahí corren y la Corte Suprema puso una fecha límite para que se modifique, para que se tome alguna resolución. Y la verdad es, como decía Daniela, digo, se podrían hacer las dos cosas en paralelo, pero da la sensación que el tema fondo tiene a todos y a todo metidos en esa discusión sin prestarle atención a otros temas. Me parece que, como decía el diputado Tonelli, como también decía Daniela, los plazos se acercan y es poco probable que se cumplan. Claro. Lo que sí, aprovechó el tiempo la oposición, digamos, Juntos por el Cambio, y unificó sus proyectos, sus iniciativas. Claro, porque había un proyecto, bueno, él es el que presentó el primer proyecto. Sí, exactamente. Y bueno, después salió también el de Mario Negri, ahí entonces, bueno, había algunas diferencias, pero bueno, ya en ese caso resuelven una discusión. Claro. Bueno, nosotros vamos a ir con esto, vamos a defender esto. Claro, me parece que la unificación de los proyectos tuvo que ver a partir del fallo judicial. Sí. A partir del fallo de la Corte Suprema, ahí unificaron. Exactamente. Proyectos, ¿no? Sí, igual con respecto a lo de los plazos, yo lo que pongo el foco es si están apurados, si hay tanto apuro, pero si le dan poco tiempo, tampoco se pusieron a rever, a charlar. Creo que esto va a llevar mucho debate, mucho intercambio de ideas, más allá de los proyectos legislativos, porque hay muchos actores que están involucrados en esto. Bueno, información hay, información David tiene y mucha, Daniela tiene y mucha información, pero todo después de la pausa. Primera pausa en esta segunda edición, por aquí por Diputados Televisión. Nos reencontramos en un par de minutos nada más. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Avanza.
Si tú también lo sientes, lo sientes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble. De lunes a viernes. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a esta segunda edición, por aquí por Diputados Televisión, segunda edición en DTV, y donde seguimos analizando en parte lo que tiene que ver con la agenda, ¿no? del Congreso de la Nación, la agenda de proyectos en la Cámara de Diputados, la agenda en los temas habilitados por parte del Ejecutivo en sesiones extraordinarias parece que en definitiva va a terminar nula, va a terminar casi sin ningún tipo de discusión, porque lo que se está dando por estas horas es reuniones informales hasta que se logre cierta formalidad y conformar las comisiones de trabajo. Y la agenda que sí también se empieza a hablar y a diagramar respecto a diferentes proyectos que van ingresando los propios diputados nacionales es pensando ya para el periodo de sesiones ordinarias, para el periodo que se va a inaugurar el próximo 1 de marzo por parte del presidente Alberto Fernández y que va a tener la discusión por parte de los propios legisladores nacionales. David, un tema que tiene que ver con la emergencia agropecuaria y es un tema que muestra preocupación por parte de algunos diputados. Sí, totalmente. Lo que estamos viendo es en muchas zonas del país sequías, incendios, y esto está agravando la situación del sector agropecuario. Esto es un proyecto para incrementar el fondo de emergencia agropecuaria, lo presenta el diputado Ricardo Bursaile, que es de la Unión Cívica Radical de Formosa, que también es productor ganadero, digo, Claro. Su actividad privada es la de productor ganadero. Sí, y además fue ministro de Agricultura. Que además fue ministro de Agricultura, totalmente. Lo que plantea el proyecto es modificar la ley de emergencia agropecuaria
elevando el monto del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencia y Desastres Agropecuarios, cuyo valor actual es de 500 millones de pesos, y llevarlo a 6.000 millones de pesos. La verdad que lo que plantea es un monto, un crecimiento bastante importante. El Fondo de Emergencia tiene como función la de financiar los programas, proyectos y acciones para mitigar y recomponer los daños ocasionados por la emergencia y el desastre agropecuario. Pensémoslo de esta manera. Bursail es productor ganadero en Formosa. Sí. La sequía está haciendo que no tenga pasto, no haya pastizal para el engorde del ganado. Lo que hace es que tenga que comprar pasto para alimentar el ganado, o en su defecto esperar a que llueva en Formosa si no cuenta con los fondos para hacerlo. Esto impacta, lo que por eso en la argumentación del proyecto así lo explica Bursail, impacta en inflación. ¿Por qué? Porque al no lograr alimentar el ganado, no llega al engorde necesario para que el ganado vaya a los mercados y de esa manera haya cortes de carne. Bueno, si no hay cortes de carne, sube el valor en el mostrador y eso te impacta en inflación. A eso le sumás lo que está sucediendo con los incendios, por ejemplo, que está devastando los campos. Y en general lo que tiene el productor agropecuario es que lo que logra como beneficio de su actividad comercial reinvierte. No es que genera un colchón como para una situación como esta poder salir desde el punto de vista económico. No tiene tanta espalda financiera, no hay tantos créditos, y los créditos que hay tienen obviamente un costo muy elevado. Entonces lo que buscan con esto es que este fondo de emergencia logre por lo menos salir a paliar esta situación que se está viviendo en este momento. En la placa siguiente, lo que propone es que los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios asignados a los beneficiarios directos para la mitigación serán para aportes no reembolsables, para gastos de inversión, para construir instalaciones, equipamientos, mejoras fundiarias u otras inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de los productores. Es esto que decíamos recién. Los productores terminan muy atados a la contingencia climática. Claro. Así hay una inundación, así sucede la sequía, así tienen incendios como los que están sucediendo ahora. Y entonces de esta manera lo que plantea es que esos aportes también sean no reembolsables. ¿Por qué? Porque si no es a la pérdida se le suma un crédito. Claro. Entonces, en algún lugar terminan fundiendo, y lo que sucede es que los grandes capitales del sector agropecuario terminan comprando a los campos que son de propietarios mucho más chicos porque no pueden responder, y termina habiendo una concentración tanto de la producción como de la tierra productiva. En este caso también establece líneas de crédito especiales para garantizar por sí o a través de sociedades de garantías recíprocas tales créditos destinados a financiar gastos de inversión, capital de trabajo, medidas estructurales, mitigación, como veníamos diciendo, en el establecimiento agropecuario, con un periodo de gracia de hasta 2 años, incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no reembolsables. El periodo de gracia de hasta 2 años también está establecido por lo que es el proceso productivo, del tiempo que lleva para una actividad agropecuaria el proceso de, por ejemplo, sembrar, cosechar, vender, exportar, o el engorde de ganado, como recién comentábamos. Son procesos que llevan mucho tiempo. Entonces, por eso establece un periodo de gracia por el cual aquel que recibe el fondo de emergencia no paga nada, y a partir del segundo año empieza a devolver el crédito que se le dio a través de esto, obviamente con tasas bonificadas, porque teniendo en cuenta que las tasas van creciendo. Ahí me estaba fijando que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, destinó 500 millones de pesos para los productores afectados por los incendios en la provincia de Corrientes. Claro, vos fíjate que es el fondo, la totalidad del fondo, digo. Por eso también es cierto que ha quedado desfasado la cantidad de dinero que cuenta el fondo de emergencia con la realidad que hoy tiene el país. Es cierto que la provincia de Buenos Aires, que es conocida como la zona núcleo, la zona productiva por excelencia
por la riqueza que tienen sus suelos, hoy no está sufriendo las inundaciones que sufría en otro momento, pero lo que se está viendo es que producciones más chicas y producciones del norte y del sur del país sí están sufriendo las inclemencias del tiempo y están perdiendo a muchos productores chicos. Se están quedando, muchos productores chicos se están quedando en el camino porque no pueden hacer frente a las deudas que implica la producción agropecuaria. En general, el productor agropecuario toma un crédito para comprar lo que necesita para producir. Cuando vende, paga ese crédito. Esa es más o menos la vuelta financiera que tiene la actividad agropecuaria. En la placa siguiente dice, esta iniciativa se suma a un paquete de propuestas agroindustriales elaboradas por el diputado Bursaile, como la que pide modificar el artículo 755 del Código Aduanero y que el Congreso disponga de la facultad permanente de controlar los aranceles que el Poder Ejecutivo pretende cobrar. Básicamente está hablando de retenciones también, ¿no? Que hay un sector, el sector de Juntos por el Cambio, que quiere que las retenciones, que son un derecho de exportación que están en el Código Aduanero, sea potestad del Congreso y no del Ejecutivo, como sucede ahora, que están delegadas de esa manera. Por eso también hay ahora lo que está viendo es que el problema que tiene el Ejecutivo con la no aprobación del presupuesto es que hay un vacío legal respecto de las retenciones, ¿sí? La ley de solidaridad cayó, entonces ahí estaban incluidas las retenciones. Bueno, hoy hay un vacío legal respecto de quién puede dictaminar una suba o una baja de las retenciones. El proyecto del diputado Bursaile, que se sube a otro proyecto anterior de Juntos por el Cambio, lo que dispone es que las retenciones, la potestad vuelva al Congreso de la Nación y sea el Congreso de la Nación quien disponga una suba o una baja de los aranceles exportadores. Claro, en definitiva, esa potestad que hoy tenía el Ejecutivo fue por, digamos, delegación legislativa que entregó el Congreso de la Nación al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, que se iba revalidando año tras año con la aprobación del presupuesto general de gastos del año siguiente. Al caer este año, al haberse rechazado el proyecto de ley de presupuesto, es ahí donde dice David que está este vacío legal. Bueno, las discusiones que tienen y que pasan por el día de hoy también en la Cámara de Diputados, pensando ya para el 1 de marzo, lo que sería ya para el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República Argentina. Hablando de temas que tienen que ver y están relacionados, temas que tienen que ver principalmente con el medio ambiente, el diputado Carlos Ponce, del Frente de Todos por la provincia de San Luis, decía lo siguiente. Totalmente de acuerdo que hay que avanzar mucho en todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. Sabemos que todo lo que tiene que ver con incendios es una problemática. Esto hay que abordarlo, a pesar de que hay normativas que prevén sanciones muy severas, y también tenemos que ver sobre todo lo que tenga que ver con producción, que también hay hay proyectos que ya están entrados, que son de agroindustria. Tenemos proyectos que tienen que ver con lo que hace a los vehículos, a todo lo que tiene que ver la cadena de valor de la autoparte. Y bueno, son proyectos interesantes que me parece a mí que vamos a ir ganando terreno en cuanto al tema de la recuperación de lo que son los productos importados para poder sustituirlo. Y bueno, son situación donde podemos equilibrar, ¿no?, la balanza comercial, y que eso nos viene bien para recuperar dólares. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Ponce, ¿no?, respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cómo Argentina puede cumplir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el cumplimiento también se daría con una serie de proyectos de ley que hoy están en el Congreso de la Nación, que conforman lo que serían los temas
a discutir en este periodo de sesiones extraordinarias que parece que van a terminar sin discusión de ningún tema, es decir, que esos proyectos quedarán para discutir a futuro y el futuro será a partir del 1 de marzo. Mientras tanto, la discusión está, como decimos, aguardando lo que va a ser la conformación de las comisiones y mientras tanto se va incrementando lo que es la agenda de temas que tiene el Congreso de la Nación, porque a partir del 1 de marzo, repetimos, no solo van a estar estos 18 puntos, 18 temas o proyectos que han enviado el Ejecutivo, sino también van a estar los proyectos que nos contaba Daniela o que nos contaba David y que venimos hablando día tras día respecto a los proyectos que tienen los diferentes diputados nacionales para discutir ya en un periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Diputado Gustavo Santos, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, Fernando, un gusto estar con ustedes. Bueno, diputado, ¿se viene el periodo de sesiones ordinarias? Ahí pensando ustedes ya en ese periodo, porque ya extraordinarias parecería que no va a haber ninguna discusión, más allá de ver cuál es la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados. Sí, evidentemente todo hace suponer que así será, que finalmente no tendremos extraordinarias, ya estamos prácticamente agotando el periodo que se había dispuesto para tal fin, con lo cual seguramente empecemos a trabajar oficialmente a partir de las ordinarias el 1 de marzo. Bueno, a ver, usted obviamente va a pedir estar en la Comisión de Turismo, ¿y en qué otras comisiones? Bueno, he pedido también estar en la Comisión de Industria, también lo vinculado con el complejo agroalimentario, es decir, voy a tratar de tener una participación activa en todas aquellas comisiones que tengan que ver con la realidad de Córdoba, con la realidad de mi provincia y con los intereses de la Argentina productiva. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Están en carpeta de extraordinarias, pero bueno, van a quedar para ordinarias, un paquete de medidas de recuperación post-pandemia, el compra argentino, la ley de electromovilidad, construcción, sector automotriz. ¿Cómo afectó a Córdoba estos 2 años y cómo cree que puede trabajarse desde el Congreso esta salida adelante en lo económico? Bueno, entre las leyes que están pendientes, hay algunas que tienen un consenso bastante grande con los sectores productivos, como es la ley del complejo automotor, por ejemplo. Sí. Hay otras que merecen un estudio mucho más profundo, como la ley de electromovilidad. La ley de electromovilidad es una ley que se muestra como bastante apresurada en su planteo y que merece un análisis mucho más de fondo, toda vez que no puede no ser discutida en el marco del análisis de lo que es nuestro complejo energético en general, es decir, cuál va a ser nuestro sendero energético. Y eso no está analizado de esa manera, es decir, no está tratado estructuralmente el problema. Pero la provincia está recuperándose, sobre todo en el complejo turístico, ¿no? Nosotros tenemos que el sector del turismo, el sector que más empleo ha generado en el mundo y lo venía generando en la Argentina hasta el 2019, es una enorme oportunidad para nuestro país y tenemos que apuntar a desarrollarlo integralmente, ¿no? Cuando digo esto me refiero fundamentalmente a su aspecto como turismo receptivo, la posibilidad de que sea un turismo generador de divisas, un turismo que hoy, dadas las situaciones de competitividad cambiaria, estaríamos en un momento muy apto para generar muchas divisas con el turismo receptivo en la Argentina. Diputado, respecto de esto, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Respecto de esto que usted decía, bueno, la ley del complejo automotor tiene bastante consenso. Digo, la provincia de Córdoba tiene 2 fábricas automotrices, después tiene una fábrica de cajas, tiene autopartistas. Digo, ¿cómo modificaría el entramado de Córdoba la aprobación de este proyecto de ley? Bueno, como te decía, en este caso en particular es una norma que como te digo, viene siendo tratada por los distintos sectores, viene acumulando consenso, es decir, viene en un proceso positivo que vamos a terminar de completarlo con los nuevos diputados, ¿no? Pues toda vez que
que nos hemos incorporado la mitad de los diputados nuevos en la Cámara, que vamos a retomar ese análisis, a analizarlo en profundidad, pero no es menor para Córdoba todo lo que tenga que ver con el complejo metalmecánico automotor, con el complejo autopartista. Es una de las 4 patas de la economía cordobesa, junto con el complejo agroalimentario, con la innovación y todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento y, por supuesto, con el turismo, que es la otra 4ª gran pata productiva de la provincia. Y vos bien mencionabas, por ejemplo, una fábrica de cajas de velocidad en Córdoba, muy importante. Hoy, o hasta hace muy poco tiempo, 1 de cada 7 cajas de velocidad de la firma más de Volkswagen, por ejemplo, eran aproximadamente 1 de cada 7, 1 de cada 8 eran cordobesas en el mundo entero. Bueno, el auto eléctrico, por ejemplo, no tiene caja de velocidad. Esto es uno de los temas que tenemos que analizar de cara al futuro, es decir, cómo hacer la reconversión de todo el sistema productivo y autopartístico, en particular del complejo automotor, que para Córdoba es tan relevante. Claro. Gustavo, ¿cómo ve usted herramientas que pueda tener el Estado también para fomentar lo que sería el turismo en la República Argentina y mantener los niveles de movimiento turístico como el que hubo y el que está habiendo, ¿no? En este verano en nuestro país? Bueno, yo creo que uno de los puntos que va a tener que ponerse especial foco es en el tema cambiario, ¿no? Cómo se genera algún instrumento, esto da para mucho y son especialistas económicos los que tienen que analizar cuál es el mejor instrumento, pero no hay ninguna duda que, hablando de turismo receptivo y de necesidad de ingreso de dólares al país, esta distorsión que existe entre el mercado blue y el mercado del dólar oficial hace de que tendremos que buscar alguna herramienta para que los dólares que pueden ingresar, los ingentes dólares que pueden ingresar a la Argentina por turismo, estoy pensando en una cifra que en el corto plazo puede superar los 5.000 millones de dólares, no queden en el mercado marginal, en el mercado negro, por esta diferencia cambiaria que existe, ¿no? Ustedes viven en la ciudad de Buenos Aires y caminan por la calle Florida, cada 2 o 3 metros hay un arbolito. Esto es un dato de la realidad, esto no es una casualidad, esto es una distorsión. Tenemos que ver cómo se encuentra un mecanismo para que los dólares entren por el sistema oficial, porque esto podría ser un oxígeno muy importante para las alicaídas reservas que tiene nuestro Banco Central. Diputado, ¿es la primera experiencia legislativa que tiene o ya tuvo experiencia en la provincia? Tuve experiencia en la provincia entre el año 2003 y 2007, un paso fugaz en la legislatura provincial, pero es mi primera experiencia nacional, efectivamente. ¿Y qué expectativas tiene en lo personal? Por ahí, ¿qué le gustaría trabajar? Si tiene algún proyecto en mente ya, a ver, ¿para dónde podría ir el trabajo? Sí, tengo muchos proyectos en mente, tengo varios proyectos en mente. Estoy imaginando, obviamente, que mi especialidad es fundamental en los últimos años, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional y aún internacional. He sido presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo en el año 2018. Es el turismo. Tengo muchas ideas sobre cómo pueden activar aún más nuestro sector, cómo apuntar hacia el futuro. Hay una serie de nuevas tendencias en el mundo de los viajeros, el tema y bueno, voy a trabajar mucho sobre esto, ver cómo podemos incentivar el turismo en la Argentina, pero también voy a pensar en el complejo agroalimentario, también vamos a trabajar mucho en el complejo industrial, sobre todo las necesidades que tiene Córdoba, como te decía, de cara al futuro. También me interesa fundamentalmente la vinculación de la educación con el mundo del trabajo, pero creo que esto es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante como sociedad, poder vincular la capacitación y la formación con el mundo del trabajo. Sobre todo hay un sector que se ha desemantizado en el sistema educativo, que es el secundario. Casi el 40% de los pibes no terminan el secundario en la Argentina. No hay un estímulo, hay que vincularlo directamente, hay que formar a los chicos en el mundo del empleo, oferta y demanda, hay que formar a estos chicos en competencias que son las que está demandando el mercado y son las que van a demandar en el futuro los nuevos empleos en la Argentina. Me parece que
estas son las cosas pendientes. Y por supuesto también ser parte de un proceso de construcción de diálogo y de construcción de consensos. Estamos en un momento, en estos 2 años van a ser una transición muy importante en la República Argentina. Son años donde en el Congreso se deberá dar el debate de la Argentina por venir. Debemos ser capaces de construir consensos mayoritarios. Las mayorías se construyen con los diferentes, sobre todo en grandes temas, si es que queremos sacar la Argentina adelante. En mi cabeza no está la confrontación por sí misma, está la defensa absoluta, por supuesto, de los principios republicanos, de esta república, de esta democracia republicana, de los valores que tienen que ver con la libertad, pero más allá de esos valores fundamentales, del respeto irrestricto de nuestra Constitución, me parece que tenemos la obligación de definir estrategias sustentables en el tiempo que nos permiten a la Argentina reencontrar un rumbo esperanzador. A mí me desespera cuando veo que hoy tenemos el proceso migratorio más grande de la historia argentina, que se nos están yendo muchos pibes del país como nunca antes, que eso está manifestando un síntoma que tiene que ver con la incertidumbre, con la desesperanza, y un país en desesperanza es un país que está condenado al fracaso. Y no puedo aceptar a esta altura de mi vida, ninguno de nosotros podemos aceptar una Argentina condenada al fracaso. Por el contrario, tenemos la enorme responsabilidad de ver cómo somos capaces de construir un camino de sustentabilidad para que Argentina termine una espiral de fracaso de muchos años, de demasiadas décadas. Diputado, usted es cordobés, hoy habló el gobernador de su provincia respecto de un tema que tiene a uno de sus impulsores más importantes, es el gobernador de su provincia, pero que impacta directamente a uno de los referentes más importantes de su partido de cara al 2023, que es el tema tarifas. Tarifas, transporte público, subsidios. Cuando el gobierno nacional le dice a la administración de la Ciudad de Buenos Aires que le va a retirar el subsidio, cuando la administración de la Ciudad de Buenos Aires reclama, le dice, bueno, vayan y hablen con el gobernador de Córdoba, que es quien impulsa esto. ¿Qué opinión tiene usted como cordobés y como miembro del PRO? Bueno, lo primero que debo decirte es una respuesta de ese tipo, como la que vos acabas de manifestar, me parece una chicana de baja estofa que no tiene que ver con todo esto que vengo diciendo antes, de cómo podemos construir un país mejor los argentinos. Y sobre todo cuando esto se dice desde el gobierno, que es el que tiene la mayor responsabilidad de construir los consensos y de crear las condiciones para que haya una Argentina diferente, mucho menos todavía. Pero más allá de eso, quiero decirte que evidentemente hay una histórica relación de descompensación entre lo que han sido los subsidios al AMBA y lo que significa el interior del país. Hay una visión diferencial que es evidente. Esto no quiere decir que este es un reclamo justo como de que haya equilibrios en una Argentina que es una Argentina diversa, una Argentina con distintas tonadas, una Argentina que toda debe ser vista en su integralidad como parte misma del país. No tengamos en cuenta esto a la hora de las políticas públicas. Pero esto no quiere decir que no se esté utilizando esto, en este caso en particular, como una medida exclusivamente dirigida a la ciudad de Buenos Aires. Dirigida con un sentido político, con un sentido de enfrentamiento al adversario. ¿Por qué no? Porque esto mismo no se le hace a Kicillof, no se le plantea lo mismo a Kicillof. Entonces esto pierde, este tipo de conductas son las que debilitan los argumentos, son las que nos hacen perder el sentido de las cosas, son las que hacen que las cosas no se tomen en serio. Necesitamos tratar los grandes temas del país de forma con seriedad, terminar con este boca arriba y con estas estupideces, porque si no, no hay forma de salir adelante. Indudablemente que hay una descompensación entre lo que han sido los subsidios para el AMBA y lo que son y lo que es el interior del país, la realidad interior del país, no solo en el transporte, también en la energía. Indudablemente es así. Pero te repito, cuando vos lo ves que se lo usa a un solo actor, en particular el que es tu adversario, a uno de tus posibles adversarios presidenciales, me parece que entramos en
en una situación que hace perder el sentido y la dimensión de las cosas. A mí esta no es la Argentina que me gusta, esta no es la política que me gusta. Creo que nosotros tenemos que empezar a pensar con más seriedad, con mayor grandeza, si no, no vamos a sacar nunca la Argentina adelante. Gustavo, esta discusión por el tema de los subsidios y lo que usted está planteando, que en definitiva se mete la política en el medio, más que discutir desde el punto de vista técnico respecto a qué es lo que va a pasar con los subsidios en nuestro país, puede tener cierta injerencia a la hora de la discusión fuerte que va a tener que dar la República Argentina y el Congreso, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, esta discusión política puede tener injerencia principalmente en el bloque del PRO a la hora de definirse qué hacer con el acuerdo con el Fondo. Mirá, el acuerdo con el fondo es mucho más que eso. El acuerdo con el fondo debe ser analizado como uno de los problemas sustanciales de la República Argentina, que es la deuda externa. Es un problema histórico, que es un continuo, que no nació con la deuda al Fondo Monetario, que se utilizó en su gran mayoría para pagar deuda anterior. Es un problema, y es un problema que tiene una raíz, que tiene una madre, que tiene un padre, que es el déficit fiscal. Estos son los temas, cuando hablo de la necesidad de debatir estos temas de cara al futuro, de ver cómo va a ser la Argentina que viene, qué vamos a hacer con nuestras cuentas fiscales, qué vamos a hacer con nuestra política de endeudamiento. Estoy diciendo que esta es una enorme oportunidad del tratamiento de la deuda con el Fondo Monetario para tratar con seriedad qué vamos a hacer con nuestro déficit fiscal y cómo va a ser la Argentina que viene por delante. Ahora bien, si nos vamos a quedar, que esta es la deuda tuya, esta es la deuda mía, y entramos en estas cuestiones que, como te digo, tienen mucho más que ver con la cosa tribunera, con la cosa vacua, con la cosa sin fundamento, sin evidencia, y donde no está la verdad involucrada en un razonamiento, donde podemos discutir desde las diferencias cómo encarnamos una Argentina diferente, no salimos más adelante. Espero que podamos aprovechar cada momento de estos difíciles, que de estas crisis saquemos oportunidades para reflexionar sobre la Argentina que queremos. Si no hacemos esto, no tenemos salida, y después no tendremos a quién echarle la culpa que no sea a nosotros mismos, a un conjunto de dirigentes que hemos sido incapaces de buscarle una solución a la Argentina. Y no tengo duda tampoco de que en esto hay responsabilidades, y te repito lo que te dije antes, quienes tienen que crear las condiciones para construir los consensos son fundamentalmente los que gobiernan. Y a partir de allí seguramente van a encontrar en Juntos por el Cambio una oposición seria, dispuesta a dialogar y dispuesta a encontrar las salidas que la Argentina necesita. Diputado, teniendo en cuenta el resultado electoral del 2021 y la importancia que siempre le otorga Juntos por el Cambio a Córdoba, ¿cree que el 2023 es la oportunidad de quedarse con la provincia? ¿Cómo va a ser ese trabajo? Mirá, yo estoy convencido que Córdoba es una de las provincias de mayor incidencia en la construcción del futuro de la Argentina. Somos el principal complejo agroalimentario. Y cuando me hacen una pregunta así eminentemente electoral, yo te digo que si analizo lo que nos pasó en estos últimos tiempos, voy a ver que ganábamos las elecciones nacionales por paliza en Córdoba y perdíamos por paliza las elecciones provinciales. Es decir, que en alguna medida también había como una especie de que compartíamos electorado con el actual gobernador de la provincia, con el gobernador Schiaretti. Pero la respuesta que te voy a dar en términos de este análisis tiene que ver con algo también sustancial. Vamos a poder recuperar la provincia, es decir, va a poder Juntos por el Cambio ganar la provincia, sí, solo si es capaz de generar un proyecto de provincia que sea superador al del actual gobernador de la provincia de Córdoba. En la medida que entendamos cabalmente cómo somos los cordobeses. Hay una visión muchas veces desde Buenos Aires, fundamentalmente, y muchos de los dirigentes nacionales que no entienden a Córdoba. Córdoba es un fenómeno diferente. En Córdoba tenemos una capacidad de construcción política inclusive distinta, y hay que entender la Córdoba, entender su idiosincrasia para poder tener una cabal dimensión de
de cuál es la realidad política, social cordobesa. Yo estoy convencido que en el 2023 hay una enorme oportunidad para Juntos para el Cambio, que hay una especie de fin de ciclo de casi 24 años del gobierno de Hacemos por Córdoba, pero al mismo tiempo estoy también convencido que solamente vamos a alcanzar esa posibilidad si construimos un proyecto que mejore todo lo que hay que mejorar, que continúe todo lo bueno que se ha hecho y que introduzca las novedades que se necesitan para insertar la Córdoba definitivamente en el futuro. Claro, Gustavo, Córdoba, digamos, para la elección de 2023, Juan Schiaretti no podría ser candidato a gobernador. Ahí ya debe haber ya discusiones también, o va a ser un momento de discusiones internas en el oficialismo hoy cordobés, ¿no? Sí, el gobernador Schiaretti constitucionalmente no está en condiciones de repetir, no puede ser el candidato sin, claro. porque ya cumple su segundo periodo de gobierno, por lo tanto allí van a aparecer seguramente una oferta renovadora. También el fallecimiento del ex gobernador de la Sota hace que los dos grandes líderes que tuvo el peronismo cordobés no estén en la concurso electoral del 2023. Diputado, usted fue ministro de Turismo de la gestión de Cambiemos, y previo a la discusión con el Fondo Monetario Internacional, esta última discusión con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno tenía la intención, o por lo menos un sector del gobierno tenía la intención de llevar al Congreso la formulación de una ley para que quede establecido el programa previaje. ¿Qué opinión le merece el programa previaje? ¿Cree que está bien? ¿Cree que tiene deficiencias? ¿Que está mal? ¿Que habría que hacer una ley para que el programa siga funcionando, tenga sus fondos propios? Bueno, lo primero que voy a decirte es que, así como en su momento, frente a la devastadora acción que tuvo la pandemia sobre el sector turístico en la Argentina, planteé que una medida para incentivar la demanda era una medida que me parecía positiva. En la coyuntura, en la situación coyuntural, me parecía positiva una medida como la del previaje que incentivaba la demanda y que la veía en términos de gasto público mejor que una acción directa de subsidio al sector. Me parecía mejor reactivar lo que era la economía propia del sector. De eso lo dije, lo reitero y lo voy a admitir en todo momento. Ahora bien, también dije que no hay que ponerse la terapia intensiva. Esto me parece que es fundamental. Es fundamental que no nos confundamos, porque el previaje, con sostenerlo en el tiempo, el previaje es generar una distorsión que es innecesaria por varios motivos. Primero, porque estamos subsidiando un sector que tiene capacidad de consumo y que no es necesario que lo sigamos sosteniendo en el tiempo. Segundo, porque esto va generando distorsiones, porque al no aumentar la oferta de la oferta turística, al no aumentarse, pensemos que la pandemia inclusive la ha disminuido, ¿no? en su capacidad, lo que va a hacer si incentivamos la demanda exclusivamente, vamos a generar distorsión de precios que ya estamos viendo en el turismo. Si analizamos en el último análisis que hacemos de la inflación argentina del INDEX, veremos que uno de los sectores que más está creciendo por encima de los 5 puntos, casi 6 puntos, es el de la oferta turística, ¿no? Y tercero, que se está prestando también para distorsiones, porque todo este tipo de situaciones también se presenta para distorsiones. Cuando digo distorsiones, estoy hablando de algunas cuestiones que no tienen que ver con la legalidad. Entonces, me parece que es una medida que fue oportuna en su momento como un hecho circunstancial. Me parece que prolongarla en el tiempo y mucho menos todavía convertirla en una ley. He escuchado como política específica del actual Ministerio de Turismo, estaría pensado hacer reciclarla, renovarla, orientarla a lo mejor al incentivo de destinos emergentes. Bueno, eso puede estar también orientada a algún scoring social en particular, también puede ser, pero como medidas específicas de política pública. No imagino al previaje como una política de Estado de ninguna manera. Gustavo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Al
al contrario, muy amables y siempre a disposición de ustedes para cuando me necesiten. Gracias, muy amables. Gracias. El diputado Gustavo Santos, diputado del PRO por la provincia de Córdoba. Datos interesantes. La industria del turismo, en principio, puede generar al país 5.000 millones de dólares. Sí, es un dato no menor. En estos momentos de falta de divisas, pero claro, esa distorsión entre el dólar oficial y el dólar blue. Sí, a eso se le suma que la pandemia todavía está existente, con lo cual el turismo receptivo a nivel mundial es bastante bajo. Digo, necesitas que lo que te llegue sea turistas del exterior con gran capacidad de gasto. Sí, claro. Y de esa manera poder dejar dólares en la Argentina. Eso va a ser recién cuando terminemos con la pandemia. Totalmente. ¿no? O por lo menos estemos en otra etapa. El otro dato me parece relevante de lo que dijo es esta mirada que tiene cierto sector de Juntos por el Cambio del interior del país, que es las decisiones del Juntos por el Cambio tienen una mirada centralista, ¿viste? Que decía, bueno, no se entiende a Córdoba, no entienden el votante de Córdoba, no saben cómo es Córdoba. Digo, no es novedad Juntos por el Cambio en Córdoba, hay muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que están teniendo esa mirada y dicen, bueno, los candidatos son de la ciudad, son todos de Buenos Aires, los referentes son de Buenos Aires, el interior de Juntos por el Cambio quiere tener un peso propio y lo quiere tener adentro del bloque también. Claro. ¿Y qué discusión se abre en la provincia de Córdoba? Una provincia con fuerte voltaje político también y fuertes discusiones políticas en los distintos sectores políticos. En el oficialismo hoy, digamos, en lo que sería el partido de Juan Schiaretti, en el peronismo de Juan Schiaretti, en Juntos por el Cambio también, obviamente, después de las elecciones del año pasado y los resultados del año pasado, en el Frente de Todos, bueno, que tuvo discusiones una de las políticas. peores elecciones que tuvo el Frente de Todos en Córdoba, que hasta perdió el senador que tenía por la provincia de Córdoba. Digo, la verdad que le fue muy, pero muy mal. Pero me parece que el dato más relevante de lo que va a ser el 2023 es quién va a poder suceder a Schiaretti. Y más allá por lo menos. Más allá de que sea una elección obviamente nacional, en la cual se va a elegir presidente de la nación, vicepresidente de la nación, Córdoba tiene un condimento especial porque se elige el gobernador, el vicegobernador, cómo se van a ir tejiendo esas alianzas, esos acuerdos políticos o no, si cada sector va a ir separado. Bueno, me parece que cuando se dispara el calendario electoral a nivel nacional, Córdoba tiene ya también su disparador porque tiene un condimento especial. Dani, hablamos del consenso fiscal, aprobado, firmado entre los gobernadores y el gobierno de Alberto Fernández, pero claro, necesita el respaldo del Congreso de la Nación. Sí, por supuesto. Ahí el 27 de diciembre del 2021... firmaron este consenso fiscal 21 de las provincias, de las 24 provincias. Se pusieron de acuerdo. Claro. Es algo que se viene haciendo desde 2017, que se viene charlando entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Bueno, cómo va a ser la estructura de aportes, cómo nos vamos a manejar, cómo va a ser esta relación durante estos próximos 12 meses. Bueno, año a año se fueron haciendo cambios, fueron cambiando las prioridades, pero lo importante es que se sigue avanzando en mantener esta estructura. En esta oportunidad no firmaron otra vez La Pampa y San Luis, que no están firmando desde el momento original, desde el primer consenso, y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene este litigio con el Estado por la coparticipación que se quitó en ese momento. Esto sumado ahora al tema subsidio, o sea, la Ciudad de Buenos Aires va renovando incluso los enfrentamientos que tiene con el gobierno nacional, lo que complica, en el caso de los subsidios, no está por vía judicial, incluso la reunión que va a ser mañana, para intentar ver qué pasa con este traspaso o no traspaso de los fondos, pero eso no está en vía judicial. Claro, porque la firma del consenso por parte de las provincias implica desistir de las demandas contra el Estado Nacional. Y
la Ciudad de Buenos Aires tiene el punto, la discusión por el 1,5 puntos de coparticipación por la policía. Exacto. Claro. Es finales de 2020, Claro. bueno, eso que no lo firmara en diciembre del 2020 y lo mismo en 2021. Bueno, el objetivo del Consenso Fiscal 2022 es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado. Esto en los papeles, pero en lo concreto es, bueno, ¿de dónde van a venir los fondos? Claro. ¿Cómo vamos a hacer para financiar? ¿Cuánto nos va a dar el gobierno nacional? ¿En cuánto es la obligación por parte de las provincias? Bueno, todo eso se charla haciendo un diagnóstico de en qué situación está cada uno. Cuando fue el primer consenso fiscal en el 2017, se arrancó por, bueno, tratar de ir disminuyendo la presión impositiva sobre los contribuyentes, sobre las provincias. La situación, llegando al 2020, se fue complicando y hoy por hoy no está en el mismo camino que el original. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito los puntos claves. Primero, trabajar en un programa integral de simplificación y de coordinación tributaria federal. Sabemos que coexisten un montón de tributos nacionales y provinciales. Bueno, la idea es tratar de darle un marco a algo más sencillo y también para que el contribuyente no pague tantas cosas tan superpuestas en algunos casos. Muchos gobernadores firmaron el acuerdo, el consenso, y adelantaron que no tienen intenciones de generar nuevos impuestos. Bueno, esa es una de las habilitaciones de este Consenso Fiscal 2022, que ahora les voy a contar un poquito más. Es una posibilidad que se les da en el caso de necesidad. También tiene como objetivo fortalecer el patrón federal, el registro único tributario, para evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los contribuyentes en ingresos brutos. Esto del tema de las valuaciones de los inmuebles, hay también consensuar un proyecto de ley que fortalezca el Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles, o FEBI. Hay algunas distorsiones en el valor fiscal, el valor real, en cómo impacta en el patrimonio, bueno, cuánto se lleva a la provincia, sobre todo a través de ingresos brutos, cuánto se lleva de lo que genera un trabajador. Bueno, tratar de unificar un poco todo eso y no tener distorsiones en el registro. Lo que recién estabas mencionando, por un año cada provincia se compromete a abstenerse de iniciar procesos judiciales y se suspenderán por igual término los ya iniciados. El plazo es 12 meses. Bueno, durante estos 12 meses nos comprometemos a no iniciar ningún litigio y si tenemos alguno, bueno, en estos 12 meses los frenamos. Claro, suspendemos. La Ciudad de Buenos Aires en ese caso decidió avanzar, por lo tanto no firmó. Claro. Sobre el impuesto a los ingresos brutos, que es el más importante que tienen las provincias para sus recaudaciones, acordaron considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota y se establecieron las alícuotas máximas para otro conjunto de actividades. Todo esto de medios y tecnología, todo eso que pagamos las plataformas, que estaba como por afuera de los tributos, bueno, se pagan en pesos y también pasan a ser parte de los impuestos. El caso de impuesto de sellos, también se estableció una alícuota máxima del 3.5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo. No tienen alícuota máxima el tema de los juegos de azar, de las apuestas, las loterías, un tema que tiene su polémica aparte porque, bueno, por lo que es la recaudación, por lo que es las adicciones, por lo que, bueno, los controles sobre estas actividades, varios motivos. Por último, creo que queda una placa más. Bueno, se alcanzaron acuerdos respecto al impuesto a los automotores, el inmobiliario y la transmisión gratuita. Y ahí, eso, la transmisión gratuita es lo del tema del impuesto a la herencia. Claro. Se puede... Que generó bastante polémica. Exacto. Yo te traspaso los bienes a mis hijos. Más allá de lo que es los montos que se pagan por la sucesión, ¿deben pagar ellos un impuesto por recibir algo por lo cual no trabajaron, no se esforzaron, no ganaron? Bueno, hoy por hoy solo lo tiene la provincia de Buenos Aires, lo implementó hace algunos años. Hubo algunos casos que fueron y volvieron, que lo implementaron y después dieron marcha atrás. En líneas generales, el tema
generó polémica, pero la mayoría de los gobernadores dijo que lo tenían en stand-by, Claro. no están a la espera de ponerlo en marcha. Me parece que es una herramienta como de auxilio de último momento para, significaría un dato importante para la recaudación provincial, pero por ahora no están en la discusión tan avanzada las provincias. Bueno, y otro punto importante, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de endeudamiento responsable. Solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento que ya tengan pendientes al 31 de diciembre del 2021. Es decir, si vos ya tenías un compromiso con algún organismo internacional de endeudamiento en dólares, bueno, lo que te quedaba, el resto que te quedaba, lo podés recibir. No podés firmar nuevos contratos en moneda extranjera, sí en contratos en pesos. Por eso, bueno... este acuerdo con el FMI también tiene su correlato Claro. en las provincias. Están también interesadas que Argentina no pierda el crédito y a su vez les piden este compromiso a las provincias. Les piden o se les exige, si firmás, no te podés endeudar en dólares. Por lo que significa después conseguir esos dólares para pagar. No, claro, que no seguro, están. Sí, seguro. aparte ahí Sí. lo que tiene que ver es el endeudamiento con los organismos internacionales de crédito, pero que financian obras de infraestructura, por Sí. ejemplo, el BID, el Sí. Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, Sí. que no son préstamos como los del Fondo Monetario Internacional, que tienen una configuración, o los del Club de París, Sí. que tienen una configuración financiera o económica, sino que son préstamos productivos o para el desarrollo de programas. Pues, supongamos, conectividad en las escuelas. Bueno, ¿cómo se puede financiar un programa de conectividad en las escuelas? Bueno, hay líneas de crédito del Banco Claro. Interamericano de Desarrollo para que son exclusivas para ese proyecto. Sí. Bueno, eso sin el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, todo eso es muy difícil de conseguir. Esa parte para las provincias, el consenso fiscal lo que le dice es, bueno, vengan, y eso se pide, no pidan deuda en dólares, Claro. porque básicamente lo que sucede es que cuando las provincias se endeudan o cuando las provincias van a pedir un crédito, el garante de esa deuda es el Estado Nacional. Claro. Por eso es el Estado Nacional quien autoriza a las provincias a salir a tomar deuda o no, en su defecto. Pero el garante es el Estado Nacional porque frente a cualquier discusión los acreedores van contra el Estado Nacional y después contra las provincias. Por eso, a la hora de discutir, como por ejemplo, en el futuro próximo, el acuerdo entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, tiene mucho peso en la opinión de los gobernadores. Claro. Porque si Argentina no paga, no firma el acuerdo o no tiene ratificación del Congreso el acuerdo, Argentina entra en default. Entra en default es un dominó. Exacto, porque los gobernadores, ¿a quién le van a ir a golpear las puertas? Claro. Ellos también dependen, como decía David, en algunos proyectos productivos que necesitan y que se realiza con continuidad estos aportes. Bueno, en ese caso, y además por el tema de la confianza también, como gobierno provincial tenés menos relevancia internacional cuando vas a pedir algo que si tuvieras el respaldo del gobierno nacional. Por lo tanto, están todos interesados y por eso también las conversaciones y la influencia de los gobernadores en todo lo que tiene que ver con materia presupuestaria. La palabra de los gobernadores es muy tenida en cuenta acá en el Congreso. Bueno, por eso también hubo algunos cruces entre el Congreso y los gobernadores cuando se rechazó el proyecto de ley de presupuesto general 2022. Claro. ¿no? Gerardo Morales fue uno de los primeros en señalar que era necesario aprobar este proyecto. Es que básicamente sin la aprobación del presupuesto para este año, lo que sucede es que se prorroga el presupuesto anterior con las planillas, lo que se dice comúnmente, las planillas del presupuesto anterior. ¿Esto qué significa? Si había, vamos a poner un número ficticio, 5.000 millones de pesos para un programa en el 2021 y para el 2022 con una inflación del 50% había 7.500 millones de pesos, bueno, ese programa hoy tiene 5.000 millones de pesos. Y será el Ejecutivo Nacional quien defina si los 2.500 millones de pesos restantes que estaban en el presupuesto para este año, bueno, los pone en ese lugar o los destina a otro sector. Claro. Porque
el presupuesto con el que cuenta dice que son 5.000 millones de pesos. Y ahí ya le genera un nuevo desgaste al gobernador que necesita esos 2.500 desgaste en la relación con el Ejecutivo. Bueno, es como cuando se dice que los gobernadores tienen que peregrinar a la Casa Rosada. Bueno, en este caso lo que sucede es eso. Digo, pensemos en los subsidios para el transporte, en la discusión previa en el presupuesto, las planillas hablaban de 20.000 millones de pesos para el interior. Los gobernadores discutieron, se fueron a 45.000 millones de pesos para el interior. Hoy están en 20.000 millones de pesos de vuelta porque el presupuesto no fue aprobado. Por eso los gobernadores presionaron, los gobernadores discutieron, por eso el enojo de Morales respecto de la aprobación o no la aprobación del presupuesto para este año. Claro, y escuchando lo que vos decías, Dani, respecto a que el consenso fiscal le da herramientas a los gobernadores para aumentar algunas alícuotas o reflotar algún impuesto como el impuesto a la herencia para financiarse, eso también tiene un costo político para el gobernador. O sea, el gobernador que dice, bueno, a partir de mañana implementamos el impuesto a la herencia porque necesitamos fondos para hacer conectividad de internet en las escuelas y vamos a financiarlo con el impuesto a la herencia. Eso también genera un desgaste político al gobernador que dentro de un año o año y medio tiene elecciones. Claro, pero eso también es un mensaje de parte del gobierno central. Mirá, yo más dinero para darte no tengo. O te manejas así o te doy esta herramienta, si querés, si te hace falta, y te bancás este costo político porque a nadie le gusta que le pongan una alícuota en un trámite que antes no tenía. Pero bueno, el beneficio es la recaudación. Bueno, hay que ver cómo la balanza. O si no, pensemos que Argentina no caiga en default y los organismos internacionales de crédito para esos, digamos, esas posibilidades de actividades, como por ejemplo la conectividad de Internet, a lo mejor, si Argentina no cae en default, lo financia un organismo internacional. Miremos lo de los más chicos y de lo que acaba de presentar Daniela. El consenso fiscal lo que establece también es una suba, en realidad establece topes para ingresos brutos. ¿sí? Hay y en diferentes actividades. Vamos a suponer turismo. Hay algunas provincias que, siguiendo el consenso fiscal de la gestión Cambiemos, el del 2017, venía en un proceso de baja de ese impuesto. Entonces ahora quedaron por abajo del tope que permite el nuevo consenso fiscal y pueden subir la alícuota de ingresos brutos hasta el techo. Vamos a poner que está en el 3%, hoy la tienen ellos en el 2,5%, podrían subirla al 3% y recaudar más en un momento en el cual la recaudación a nivel nacional crece, pero es un impuesto no coparticipable, con lo cual se lo quedan las provincias. Sin la aprobación del Congreso no se puede aplicar el consenso fiscal, más allá de que lo tienen que aprobar las legislaturas provinciales. Bueno, es más o menos lo mismo que sin el acuerdo con el fondo no se te destraban otros créditos, sin la aprobación del consenso fiscal que recién acaba de explicar Daniela, no van a poder incrementar la recaudación vía ingresos brutos. Bueno, lo cierto es que hay una relación entre el consenso fiscal y el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin lugar a dudas. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, según la información de David, estaría ingresando fines de febrero, principios de marzo. Por la Cámara de Diputados. Por la Cámara de Diputados. Sí, algo ya, una decisión política que ahí adopta el Frente de Todos, donde, bueno, más allá de las diferencias que hay, parece como que hay un mejor clima para la construcción de mayorías, ¿no? Sí, así es. Entienden que el escenario es mucho mejor en la Cámara de Diputados que lo que hoy existe en la Cámara de Senadores. David, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión para tener más opinión de los diputados, más proyectos que se están discutiendo por estas horas en el Congreso de la Nación. Esto fue la segunda edición por aquí, por DTV. Gracias.
Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición.